¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanas, amigas. Estoy muy contenta y agradecida con Dios por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Y a mí me gustaría compartir con ustedes un pequeño mensaje que yo titulé Que la palabra de Dios sea nuestra guía en nuestro diario vivir. Con el texto que podemos encontrar en el Salmo 119-105, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Estamos preparadas para recibir un mensaje para nosotras como mujeres? Dios es muy abundante y Él da el alimento espiritual, y en esta ocasión va a ser especial para nosotras como mujeres. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración para comenzar? ¿Me acompañan? Señor Dios, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo. Gracias porque tú das en abundancia el alimento espiritual. Gracias porque tú nos revelas por medio de tu palabra, Señor, el diseño perfecto para nosotras como mujeres, el propósito de vida en nuestro diario vivir, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en nuestro ministerio. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, a disponer nuestro corazón para ti. Te lo pedimos, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queridas amigas y hermanas, Dios en su infinito amor nos ha revelado la sabiduría y las riquezas espirituales desde el principio de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. En cada pasaje de la Biblia podemos encontrar hombres y mujeres que sus vidas nos dan ejemplo, tanto en la manera de vivir agradando a Dios, como en las cosas que no le agradan a Dios, para nosotros poder vivir de una manera en que podamos honrar a Dios. Podemos aprender de muchas mujeres de la Biblia, que sin lugar a dudas cumplieron sus propósitos en la vida. Mujeres que impactaron su hogar, su familia y aún su pueblo, por su fe en Dios y por sus convicciones. Nosotros queremos ser de esas mujeres, ¿verdad? Conocer estos ejemplos darán luz a nuestra vida, conocimiento para vivir agradando a Dios en todo. Ser mujeres temerosas, que marcaron una diferencia en su momento, mujeres que destacaron por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? No porque fueran perfectas, porque sabemos que perfecto solo fue Jesús, que solamente en Él no se encontró pecado alguno, sino por la capacidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es decir, que en su esencia como mujeres estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso significa que seamos mujeres conforme al corazón de Dios. Tener la capacidad de arrepentirnos cada vez que fallamos, clamar a Él, pedirle a Él que nos ayude a obedecer de su palabra, a conocerlo y a ir a una mayor comunión con Él, por medio de oración, por medio de escudriñar su palabra, por medio de disponer nuestro corazón principalmente para aprender de su palabra, para ser moldeadas por Él. Recordemos que la Biblia nos dice en el Salmo que yo comentaba al principio, que es el 119-105, ¿qué les parece si ustedes también me acompañan a leerlo en casa y abren su Biblia para que ustedes mismas puedan seguirme? Y este versículo dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estamos en un lugar desconocido y en completa oscuridad, ¿qué pasa? ¿Ustedes han tenido esa experiencia? ¿Cómo se han sentido? Sentimos temor, incertidumbre, desconfianza, porque todo es incierto. Inclusive al estar todo oscuro, y más si es un lugar que no conocemos, tenemos cierto temor hacia avanzar, ¿a poco no? Porque no sabes si hay algo con lo que te puedas tropezar y lastimar, no sabes si hay algún escalón, no sabes si, no sé, tantas cosas que pueden haber en medio de esa oscuridad que pueden llegar a producir eso en nuestras vidas. Pero si al estar en ese lugar alguien llega y enciende la luz, podemos ver todo con claridad. Todo ese temor, esa angustia, esa desconfianza desaparecen porque podemos darnos cuenta que no hay razón para temer. Ese alguien de manera espiritual es Dios.
Es Dios quien viene a dar luz a nuestras vidas, quien se revela a nosotros por medio de su palabra. Es guía de nuestro camino para todo aquel que dispone su corazón a conocer y obedecer la palabra de Dios. De manera que ya no caminaremos con incertidumbre o temor. La Biblia es nuestro manual de vida. Dios es nuestro creador y nosotros su creación. Y nadie nos conoce mejor que Dios, ¿verdad? Es muy diferente a saber que Dios es nuestra luz y que es quien guía nuestros pasos, quien alumbra nuestro camino, a pensar que jamás tendremos problemas, porque la Biblia no nos habla de eso o no nos hace esas promesas, sino que nos muestra en medio de su palabra, por su palabra, que podemos caminar con confianza, que por medio de conocer a Dios en su palabra nosotros podemos quitarnos esos temores, esas angustias. Si vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, tener la confianza en que Dios es bueno, es misericordioso, que nos ama en gran manera y que nos lo ha demostrado muchas veces, que podamos vivir en paz, que podamos caminar con confianza. Todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin alguna guía. Y no se diga más si estamos en esa etapa de adolescencia, de soltera. No sé cuál sea la etapa en la que tú te encuentras en este momento. En este momento mi etapa es hermosa porque soy mujer casada, mamá de 2 hijas, pero sin embargo sigo aprendiendo y sigo necesitando de la guía de Dios en mi diario vivir. El Salmo 119 nos muestra muchos aspectos de la palabra de Dios y muestra cuánto puede ayudarnos en circunstancias difíciles. Un momento, aquí se me movió un poquito la pantalla. En las circunstancias prácticas de la vida. En particular el versículo que acabamos de leer, que es el 119-105, aborda más claramente cómo es que la palabra de Dios es lámpara a nuestras vidas y lumbrera a nuestro camino. Es decir, dirige cada uno de nuestros pasos, dirige mis pies, dirige mi diario vivir, dirige mis pensamientos, dirige lo que hay en mi corazón y brinda sabiduría a nuestros planes futuros, es decir, a mi camino. En la palabra de Dios encontramos toda la sabiduría de Dios. Y es la Biblia donde podemos encontrar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Ya sea que seas una mujer soltera, una mujer casada, una mujer, no sé, a lo mejor madre soltera, viuda, pero Dios tiene cuidado de tu vida y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, sea cual sea la situación en la que te estés encontrando en estos momentos. ¿Sabías que vivir una vida con propósito trae a nuestras vidas gozo, paz, una plenitud y una llenura que solamente Dios puede dar? Muchas veces comenzamos a cuestionar la sabiduría de Dios, o incluso nuestros deseos carnales se oponen a lo establecido por Dios, que es lo espiritual. ¿Pero acaso lo creado cuestiona a su creador? No, ¿verdad? Es imposible. Entonces, ¿por qué nosotras sí lo hacemos? ¿Qué pasa cuando tenemos algún aparato electrónico, por ejemplo, que no conocemos su funcionamiento? Leemos las instrucciones, ¿no es verdad? Porque al intentar usarlo sin leer las instrucciones, corremos un grave peligro de poder dañarlo o simplemente no usarlo con la plenitud para lo que fue diseñado. Yo recuerdo muy bien, les voy a platicar, en una ocasión que compré un portadientes, que a simple vista la verdad parecía muy sencillo de usar. Entonces pues yo lo abrí, tiré el instructivo y ahí voy yo muy mona a querer colocarlo, ¿no? Pero de verdad no pareciera muy fácil, pero realmente no podía ponerlo, porque yo intentaba succionarlo y después colocar lo que es el portacepillos. Total que lo estaba haciendo en un orden invertido. Lo intenté 1 o 2 maneras y dije, pues, ¿qué estoy batallando? Voy a ir por el instructivo y ver cómo es su funcionamiento. Para algo que parecía muy sencillo, y en efecto, voy, saco el instructivo de la basura y comienzo a leerlo
y entonces digo, es que iba esto primero y yo lo estaba haciendo de manera inversa. Entonces, ¿cuántas veces no hacemos eso en nuestras vidas? Estamos pasando por dificultades, estamos pasando por problemas, estamos teniendo, no sé, dificultades para comprender a nuestros hijos en ciertas etapas de la vida, para instruirlos, para corregirlos en nuestro matrimonio, aún en nuestro trabajo o aún en nuestro ministerio. Y sin embargo no tomamos en cuenta a Dios. Muchas veces menospreciamos la palabra que Dios ya nos dio y la desechamos pensando que nosotros ya sabemos cómo hacerlo, porque parece muy fácil, parece muy sencillo, pero eso no es ser sabias. Necesitamos el consejo de Dios, necesitamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y no menospreciar la sabiduría de Dios. De la misma manera, así es Dios en nuestra vida. Él es nuestro creador. En su palabra vamos a encontrar nuestro propósito de vida. Acompáñame a leer en tu Biblia el Salmo 119, por favor. En esta ocasión lo vamos a leer en los versículos del 1 al 7, ¿les parece? Voy a dar unos momentitos para que ustedes también lo puedan abrir y leer y acompañarme. Y dice así, Salmo 119, 1. Afortunadas o afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor. Afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo su corazón. Ellos nunca hacen el mal, sino que andan en sus caminos. Y dice el 4, Dios mío, tú nos diste las instrucciones para que las obedezcamos fielmente. Quisiera obedecer tus mandatos de la mejor manera, dice el versículo 5. Y recordemos, ahorita en este momento se me viene a la mente la vida de David, que sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y así como David, muchas mujeres. Y así como ellos, también nosotras podemos ser mujeres conforme al corazón de Dios. Y hace un momento lo mencionaba, no porque seamos perfectas o no porque nosotros no podamos cometer error alguno, porque sabemos que eso no es posible, sino porque tengamos esa capacidad de ir a Dios, de pedirle perdón a Dios, de reconocer nuestras faltas, de escudriñar la palabra y pedirle que nos forme día con día. Dice su palabra, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta poder asemejar cada vez más el carácter de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Yo me acuerdo que en alguna ocasión estando yo embarazada de Amaris, ya tenía mi pancita grande, y a mí me gustaba mucho caminar con ella, ir platicando con ella, y en una ocasión levantaba yo una oración a Dios, y ponía la vida de mi bebé en sus manos, en ese amor y en ese anhelo que tengo por mamá. Yo decía, Señor, pongo la vida de mi hija en tus manos, que sea una mujer que viva para agradarte, que sea una mujer que te sirva, que hable tu palabra, que sea llena de fe, llena del denuedo para compartir de tu palabra, que sea una mujer que impacte. Y aún yo decía, que sea una mujer que tenga aún más fe que nosotros como sus papás. Entonces, yo en ese amor, en ese deseo de poner a mi bebé en las manos del Señor, levantaba esa oración, ¿no? Y lo platicaba en alguna ocasión con mi esposo. Y él me decía, no, mi amor, es pedirle a Dios que nosotros, como sus papás, tengamos una fe tan grande que podamos impactar sus vidas con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Porque si nosotros lo hacemos de esta manera y logramos impactar la vida de nuestras hijas, en este caso porque ya tenemos 2, su palabra va a ir de generación en generación en generación. Qué importante y qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros como padres de poder instruir a nuestros pequeños en el camino del Señor, de hablarles de la palabra, de sembrar aún así desde pequeñitos la palabra en sus corazones,
para que cuando ellos crezcan no se aparten de la palabra del Señor, para que ellos puedan vivir una vida de fe, de convicciones, una vida que agrade a Dios de tal manera que si el Señor les regala hijos también a ellas, pueda trascender de generación en generación su palabra. Todos lo anhelamos, ¿verdad? Conocemos la palabra del Señor, conocemos cómo la palabra de Dios transforma nuestras vidas, nuestros pensamientos, de dónde nos rescató el Señor y la vida que ahora podemos tener por medio de la bondad del sacrificio de Jesús en la cruz, que nos da vida nueva. Y no solamente vida nueva para vivirla en esta vida terrenal y pasajera, sino que nos da la promesa de la vida eterna. Y todos anhelamos eso para nuestros hijos y para nuestros nietos o bisnietos si el Señor nos los regala, ¿verdad? Como mujeres que busquen agradar a Dios, mujeres que seamos conforme al corazón de Dios, no podemos excusarnos y decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo nada, o incluso preferir no escuchar la palabra de Dios o leer la Biblia para no tener ese compromiso de darle una respuesta a Dios. A mí hay un ejemplo que me gustaría compartirles a ustedes, que pues yo estaba muy emocionada porque yo quería comenzar a manejar. Entonces yo empezaba a practicar, empezaba a querer hacerlo yo solita. Y cuando por fin tuve mi licencia de manejo, no, pues olvídense, ¿no? La mujer más feliz en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que conforme va avanzando el tiempo, conforme voy avanzando en el tráfico, de repente en una ocasión, me estacioné, pero me estacioné en un lugar que no era el adecuado para mi carro, no tenía que haberme estacionado ahí. Entonces pues yo voy, hago mis pendientes, bien tranquila y regreso, y para mi sorpresa tenía una multa muy grande. Entonces pues yo recuerdo que dije, ¿cómo es posible? O sea, no es posible que yo vaya a tener que pagar esta multa tan grande. Se me hacía injusto, porque yo decía, ¿por qué voy a pagar esta multa tan grande, no? Pero pasa algo. En el momento en que yo decidí que iba a ser conductora, y en el momento en que yo aprobé mi examen teórico y práctico, yo tenía la obligación de poder aprender las leyes viales. Tengo la responsabilidad de ser una buena conductora y de aprender las leyes viales. Y no me puedo excusar en yo no sabía, en a mí nadie me dijo nada, porque eso se lo dejo a alguien que no esté manejando y que no planea manejar en su vida. Pero para alguien que ya lo hacía, mi responsabilidad era saber en dónde sí podía estacionarme y en dónde no. Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer para no tener las consecuencias, ¿verdad? ¿Y cuántas veces pasa eso en nuestras vidas? Yo no sabía, a mí nadie me dijo nada. Entonces, no, seamos mujeres sabias. Tenemos la revelación de la palabra de Dios, abundante, todo viene ahí. Cada área de nuestras vidas, cada situación, por más difícil que estemos pasando, una situación de gozo, de alegría, vemos y entendemos por qué Dios lo permite, y ahí podemos encontrar toda la revelación de Dios en nuestras vidas. Aun cuando en nuestro hogar, nuestros trabajos o donde quiera que nos encontremos, hayan personas que no hacen su función o que no viven agradando a Dios, eso no nos exenta a nosotras de darle una respuesta a Dios, ¿verdad que no? Porque al final del día Él nos va a pedir cuentas de lo que cada uno de nosotros hicimos. No te va a preguntar que si tu esposo hizo lo que le correspondía como varón, si te ayudaba en el hogar, si cumplía su función como proveedor. Él no te va a preguntar eso, se lo va a preguntar a Él. A mí me va a preguntar qué hice como ayuda idónea, qué hice como mujer, qué hice con la palabra que Dios me dio. Y aún si estoy dando de gracia de lo mucho que Dios me da a mi vida, Él me va a preguntar por qué hice con mis hijas, porque fueron herencia de Dios a mi vida, pero no son mías, son prestadas. Y mi propósito para con ellas es instruirlas en los caminos de Dios, es hablarles de la palabra de Dios, es blindarlas con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el día que ellas se enfrenten al mundo, tengan la convicción y tengan la fe de decir no a lo que tengan que decir no y de vivir como le agrada a Dios, pero porque ellas ya tengan sus propias convicciones.
tengan su propia fe tan fundada que aun cuando crean que nadie las ve, puedan tomar decisiones que le agraden a Dios. En el Salmo 119, pero ahora el versículo 7 y 8, dice así. ¿Me acompañan a leerlo? Agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justas órdenes. Agradeceré de todo mi corazón cuando haya aprendido tus mandamientos. Pero para eso se necesita que dispongamos nuestro corazón, porque Dios nos habla y de muchas maneras. La principal manera en la que Él nos va a hablar es por medio de su palabra. En algunas ocasiones puede utilizar a circunstancias o a alguna persona para hablar a nuestras vidas. Pero todo va a depender de qué respuesta le demos a Dios y la disposición de nuestro corazón para querer aprender de su palabra. El versículo 8 dice, no me abandones, que yo obedeceré tus mandatos. ¿Cuántas de nosotras podemos hacer ese compromiso delante de Dios? Que no nos abandone, que no nos deje, porque ciertamente yo no imagino mi vida sin Dios, no imagino mi vida sin poder ser guiada por Dios. Yo lo necesito, que me hable cada día, que me enseñe cada día, que me lleve a un mayor crecimiento, que me usen para su obra, para su edificación de la iglesia, para bendecir a otros. Ese es el anhelo de mi corazón, pero demanda un compromiso, que yo me comprometa a obedecer la palabra de Dios, que yo me comprometa a buscar ese propósito de Dios para mi vida, ese diseño que Dios tiene para mí como mujer, cuál es la función que me corresponde dentro del hogar, en donde estemos. Tenemos un propósito y Dios nos puede usar grandemente. El ser mujeres agradecidas con Dios habla mucho, habla de lo que Dios está tratando en nuestras vidas, habla de la disposición de nuestro corazón para recibir lo que Dios nos está dando a nuestras vidas y sobre todo entender que no éramos merecedoras. No es que yo lo merecía, porque no, ciertamente no merecíamos nada más que la muerte. Sin embargo, por su infinito amor, Dios nos rescató de la muerte, nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús, nos ha dado promesas para vida eterna y nos ha dado su guía para poder caminar en esta vida y agradarle a Él todos los días de nuestras vidas. Que verdaderamente podamos ser mujeres que sean luz en las tinieblas de este mundo. Que nuestras vidas sean de mujeres con fe, con convicciones tan sólidas, tan firmes, que impacten a quien esté alrededor de nosotros. No menospreciemos la palabra de Dios, mis amigas, mis hermanas, que es un tesoro invaluable. En ella podemos encontrar todas las respuestas, podemos encontrar el consuelo, la fortaleza, la fe, la paciencia, la templanza que muchas veces vamos a necesitar en nuestro diario vivir. Pero es necesario buscarle a Él en su palabra. Me gustaría que me acompañaran a leer un versículo más en la Biblia, que es 2 de Timoteo 3:16. ¿Me acompañan? Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué maravilloso es Dios! Y dice el siguiente versículo: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nosotras queremos ser mujeres así, ¿verdad? Que podamos ser usadas para toda buena obra, que podamos experimentar esa llenura de Dios, esa plenitud, esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios nos lo puede dar a nuestras vidas. Así que, querida amiga, querida hermana, no podemos subestimar la importancia de las decisiones. Si quieres saber cómo serás en el futuro,
Analiza las decisiones que tomas el día de hoy. Lo que haces hoy determinará lo que serás mañana. De antemano, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para tu vida. Está en cada una de nosotras buscar a Dios en ese plan y ese propósito y vivirlo con esa plenitud. Tomar nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios y afrontar nuestras propias consecuencias también va a ser necesario. Porque muchas veces podemos hacer eso. Pensar que es algo fácil, pensar que en esto no necesitamos preguntarle a Dios, que esto yo ya lo sé. Pero no lo subestimemos, no menospreciemos la riqueza de la sabiduría de Dios dada a nosotros por medio de su palabra. Con el tiempo las decisiones cambiarán. Espero yo que para bien. Independientemente de lo que tú estés enfrentando en este momento de tu vida, o en los próximos 5 minutos, la próxima hora, la siguiente semana, elige amar, elige honrar y vivir para Dios. Créeme que aún circunstancias difíciles, aún enfermedades, aún cuestiones que en el momento no podamos entender, si ponemos nuestra mirada en Dios, Dios las usa para bien. Su palabra dice en Romanos que todo obra para bien para aquellos a quienes lo amamos. Y es la importancia de conocer a Dios. Porque si nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra, sabemos que es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, es un Dios todopoderoso, es un Dios que para Él una enfermedad no es nada. Es un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar. Y si nosotras aprendemos a conocer a Dios, en el momento en que venga la prueba, en el momento en que venga la circunstancia difícil, vamos a poder afrontarla, porque sabemos que no estamos solas, sabemos que tenemos a Dios, sabemos que Él nos va a guiar, que nos va a consolar, que nos va a fortalecer, sea cual sea la circunstancia. Pero si no conocemos a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan cómo se sintieron los discípulos cuando vino la tormenta? Tuvieron miedo. Habían visto tantos milagros que había hecho Jesús, tantas maravillas, habían visto el denuedo y el poder de su palabra, pero sin embargo vino la prueba y ¿qué pasó? Tuvieron miedo. Que nosotros no nos encontremos reprobadas, hermanas, en medio de la prueba. Que podamos en medio de esa situación darle una respuesta agradable a Dios, darle una respuesta que sea de un aroma fragante, porque nuestras vidas puedan ser un sacrificio vivo delante de Él, que nuestras vidas le agraden completamente a Él. Te mando un fuerte abrazo y confiando en que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que penetra lo más profundo de nuestro corazón, que es capaz de transformar la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer, para bien, para vida en abundancia, para vida eterna. Esa palabra que Dios nos da llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Que este pequeño mensaje que yo les comparto en este día pueda quedar grabado en sus corazones, de manera en que meditemos en la palabra de Dios, de manera en que lo busquemos de día y de noche, en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir. Doy muchas gracias a Dios por este tiempo. Doy muchas gracias a Dios por sus vidas, porque créanme que he estado orando mucho al Señor para que esta palabra que Dios me ha dado principalmente a mí pueda producir frutos espirituales, pueda producir frutos a 30, 60, a 100 por uno. Pero también he estado orando mucho por ti, mujer, porque esa palabra pueda llegar a tu vida, nos pueda llevar a buscar más a Dios, anhelarlo más, y que su palabra sea luz, sea lumbrera a nuestro camino. Que no tomemos decisiones sin consultarlo a Él, que no menospreciemos su sabiduría y su palabra. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo y primeramente Dios, nos estaremos viendo pronto. Que Dios les bendiga.